Vayamos al tema que en esta mañana me gustaría compartir con todos vosotros, y me gustaría que pudiera ser, y espero que así sea, de también ayuda a nuestro vivir cotidiano, el propio, el personal y también, evidentemente, el comunitario. Hemos leído esa escena de el huerto de Getsemaní, la oración de Jesús en Getsemaní. Pero el tema, aunque está relacionado evidentemente con la escena que allí tiene lugar, va un paso más allá. Tiene que ver con otra cuestión que tiene que ver con lo que algunos pedagogos han llamado la pedagogía del error. La pedagogía del error. Sabéis que la ciencia funciona en base a ese concepto de ensayo-error, ¿verdad? Se ensaya, error, se vuelve a ensayar, un error, más, y así a lo largo del tiempo hasta que se da con la vacuna, se da con el resultado correspondiente y se acaba el proceso. El error nos ayuda en la vida, también a nosotros, en nuestra vida personal, en nuestras relaciones, y a base de errores también aprendemos. Y por tanto, el error puede ser considerado como un fracaso o puede ser considerado como un proceso dentro del aprendizaje que nos ayuda a ser mejores, a aprender aquellas cosas en las cuales nos hemos equivocado para no volverlas a repetir, y por tanto el error tiene un elemento positivo en lo que es, diríamos, el desarrollo de nuestra personalidad. Depende de la cultura en la cual hemos crecido y nos hemos desarrollado, a veces el error se ha visto y se ha leído o entendido como fracaso. El error como un fracaso. El que comete un error, pues es que ha fracasado y por tanto se queda ahí en el fracaso. Hay otras culturas que el error lo entienden dentro de ese proceso de aprendizaje, y si cometes un error y fracasas al poner una empresa, pues no te preocupes, tienes oportunidad para poner otra, para volver a levantarte. No te penalizan los bancos por el hecho de haber fracasado en el primer negocio, sino que te van a dar otro crédito para poner otra vez, arrancar otro negocio, y esto tiene que ver con el emprendimiento, esa palabra que está ahora de moda, y por tanto no penaliza, sino que a veces hasta prima el hecho de una persona emprendedora que inicia nuevos proyectos. Por tanto, a veces depende un poco de la cultura en la cual nos hemos criado y educado, que el error se puede contemplar como un fracaso o se puede contemplar como parte del proceso de aprendizaje que nos ayuda a ser mejores, que nos ayuda incluso a extendernos en la vía de los negocios o de lo que sea. Entonces, lo que me gustaría plantearos en esta mañana tiene que ver precisamente con eso, con cómo experimentar el error como parte del proceso de crecimiento espiritual, también en nuestras vidas a nivel personal. Y por eso me gustaría esta mañana presentaros dos escenas que acontecen en este caso en el Nuevo Testamento. La primera escena la encontramos precisamente en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní nos encontramos ahí en el Monte de los Olivos. Jesús se nos dice que fue para orar. Y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó desde ellos a distancia como de un tiro de piedra. Es simpática la escena, ¿no? Un tiro de piedra. Bueno, pues no sé cuánto puedes tú lanzar una piedra, pero bueno, no sé, vamos a ponerle 30 metros o 40 metros, ¿verdad? Y allí se fue Jesús a distancia como de un tiro de una piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, hermanas, creo que en la escena nos debemos de situar correctamente. Y me explico. Jesús necesitaba en ese momento orar. Orar. Necesitaba fortalecerse en el espíritu delante de Dios el Padre para afrontar la prueba que tenía delante. Y por tanto, en ese momento podemos considerar que también era un momento de tentación para Jesús. A veces limitamos las tentaciones de Jesús a las escenas del desierto, donde se dice que Jesús fue tentado por el diablo. Pero no debemos dejar de pensar que Jesús fue tentado a lo largo de todo su ministerio. Que las tentaciones le vienen de fuera, pero también le vienen desde dentro, en el sentido de hay que afrontar una situación que es una situación de conflicto, es una situación de sufrimiento, que es una situación en la cual él va a tener que sufrir hasta físicamente,
y se tiene que enfrentar con las autoridades y se tiene que fortalecer porque va a ser torturado. En este caso sí que eran torturas, las torturas que tiene que sufrir Jesús antes de acabar en el Calvario. Y por tanto, ante esa situación que representa también una tentación para Jesús, porque hay diferentes opciones que ya le planteó el diablo allí en el desierto, diferentes opciones para salir de esa situación. Podría ser el de rebelarse contra la situación, podría el hecho de buscar otra salida, como aquella vez que vinieron a hacerle rey y se marchó entre la turba. Podría buscar otras alternativas para acabar de aquella situación, aquella escena, pero no, Jesús decide, entiende que su misión pasa por ser obediente al Padre y tiene que afrontar la situación. Pero para eso necesita fortalecerse, necesita ser fuerte para no sucumbir ante lo que tiene delante, que es la tortura, que es un juicio, que es la muerte final. Y por tanto, en ese sentido, lo que tenemos que presenciar ahí no es un teatro, no es una impostura de Jesús, no es algo que el texto pone ahí como si Jesús fuera, en fin, a orar como nosotros vamos a venir a orar el viernes. No, era un momento de crisis profunda, era un momento de sufrimiento tan tremendo que nos dice que cuando Él estaba en agonía, fijaros que dice el texto en el versículo 44, dice, y estando en agonía, o sea, estaba sufriendo el momento, oraba más intensamente. Ante la agonía Él oraba más intensamente. Y era, dice, su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, evidentemente el evangelista quiere dramatizar la situación para mostrarnos hasta dónde llega Jesús. Es un sufrimiento tremendo. El que va a ser torturado, evidentemente, no es un momento feliz, es un momento crítico, es una agonía, así lo describe el texto, es una agonía. Jesús se presenta ante ese momento de una forma agónica. Y por tanto, en ese momento y en esa escena, nuestro Señor Jesús, que hasta en la cruz, toda su vida es un modelo para los que tiene delante, llevó con Él a los suyos. Y siempre que Jesús lleva con Él a los suyos, es un proceso de aprendizaje para los suyos. No los lleva para que se diviertan, no los lleva para que contemplen y miren la escena. No, los lleva para que aprendan. Es un momento de aprendizaje en pos del Maestro, porque Él les llama desde el principio a seguidme, y por tanto están allí para aprender con Jesús, o de Jesús. Y fijaros, les lleva y les dice en el versículo 40, dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Orad que no entréis en tentación. Yo voy a orar para que la tentación no pueda conmigo. Ya lo pasó en el desierto, lo vuelve a pasar aquí también. Vosotros tenéis que orar como yo oro para no entrar en tentación, vosotros tenéis que orar para no entrar en tentación. Por tanto, es un momento de aprendizaje para los discípulos de Jesús y para nosotros también. Es un momento de aprendizaje. Es un momento, hemos dicho, dramático, agónico, y Jesús les llama a que velen para no pecar. Sabemos cómo transcurre la escena, ¿verdad? La escena transcurre en el versículo 45, dice, cuando se levantó Jesús de la oración y vino a sus discípulos, les halló durmiendo, a causa de la tristeza, que es una especie como de contrasentido, ¿no? La tristeza les lleva a dormirse. Bueno, pues sí, probablemente porque la tristeza les llevó a la melancolía, y la melancolía les llevó a bajar los brazos, y dejaron de orar, y se durmieron. Y Jesús les dijo, recorre el camino inverso de la piedra, y se acerca a ellos y les dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad. Y otra vez les repite, para que no entréis en tentación. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y creo que es interesante percibir un par de cosas que yo quisiera apuntaros en esta mañana. Una de ellas es que, si observáis, Jesús no les echa la bronca, como diríamos nosotros. ¿Pero qué hacéis? ¿Pero cómo se os ocurre dormiros en este momento tan tremendo? ¿Qué hacéis ahí durmiendo? No les echa la bronca.
No les dice, ni les dice que son grandes pecadores, que fijaros, os habéis dormido, sois hijos de la carne y no del espíritu. No les dice eso. Ni les echa la bronca, ni les humilla, sino que Jesús les vuelve a repetir lo que les había dicho al principio, porque es un momento pedagógico, tienen que aprender. ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ellos se habían equivocado, habían cometido un error. Pero Jesús entiende que ese error que han cometido y en el que han caído debe de ser ese momento de aprendizaje para ellos, para no volver a caer cuando vuelva a suceder una situación similar. Ellos deben de aprender de su error, pero no deben de aprender a través de que les eche la bronca o los humille. Esto es muy de nosotros, los mortales, iba a decir, pero Jesús también era mortal. Pero es muy de nosotros, ¿verdad? El decirles a nuestros hijos, no ve, ya te lo decía yo, no me has hecho caso, fíjate, o decírselo al compañero, en fin, esta manera de entender nosotros cómo son las relaciones, y en este caso las relaciones de aprendizaje. Por tanto, en esta pedagogía el error también cuenta, y es algo, podríamos decir, positivo, en el sentido de que ellos tienen que aprender del error que han cometido, pero necesitan tiempo para aprender. No es ese momento el de aprendizaje, ahí se les va a aclarar la situación, pero ahora necesitan integrarlo, hacerlo suyo, experimentarlo en primera persona, y eso requiere tiempo, De los errores aprendemos, pero en ocasiones no aprendemos en el momento, o no lo integramos en el momento, sino que necesitamos un tiempo para que esa experiencia se asiente en nuestro corazón, en nuestra alma, y después ya la hagamos nuestra de forma natural. Ahora fijaros, es curioso porque esta escena, no igual, pero el apóstol Pedro, que es uno de los que está ahí, de alguna manera va a hacer suyo el aprendizaje y va a compartirlo con otros, con la iglesia. En primera de Pedro, en la primera epístola del apóstol Pedro, este que está ahí, este que se siente apelado por la situación y por las palabras de Jesús, en la primera epístola de Pedro, a los expatriados de la dispersión, aquellos que estaban viviendo una situación crítica en su vida, también de sufrimiento, porque eran expatriados, porque sufrían persecución, porque sufrían padecimientos, ahora Pedro se dirige a ellos. Y fijaros en el capítulo 5, en el versículo 8, ese texto que conocemos incluso de memoria, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro a la comunidad, o a las comunidades, a los dispersos, les dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fijaros, ¿recordáis las palabras de Jesús? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Después de los años, él aquel error que había cometido lo había integrado, lo había hecho suyo, había aprendido y ahora puede compartirlo con los demás. Y lo comparte con los demás, con aquellos expatriados de la dispersión, y les dice básicamente las mismas palabras: sed sobrios y velad, orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, está alrededor de vosotros como un león rugiente buscando la presa a la cual echarle las zarpas. Y por tanto, para que caigas. Pero podríamos decir, ¿y si caes? Pues aprende de tu error y vuelve a levantarte, o vuelve a inclinar las rodillas en tierra como Jesús en Getsemaní. Es interesante como el texto allí nos dice que Jesús clavó sus rodillas en el suelo y oró. No sé cuántas veces has orado tú, porque no es costumbre entre nosotros, los evangélicos, para diferenciarnos siempre de los demás, pues rompemos ciertas tradiciones, entre comillas, ¿no? Pero no sé cuántos habéis orado alguna vez de rodillas.
pero no hay mayor incomodidad que orar de rodillas, ¿verdad? Sobre todo cuando tienes a cierta edad, y no te quiero decir si tienes artrosis, ¿verdad? Ya no puedes. Pero aunque no seas tan mayor y no tengas artrosis, cuesta orar de rodillas. Y más en tierra, porque el huerto de Getsemaní es tierra, y hay chinas, y se clavan las chinas. Pero la agonía es tan grande que Jesús ora allí, arrodillado. Y es ese Jesús que no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, pero por favor, ponedlos en silencio. Hasta el Papa esta semana tuvo que decir a los obispos, por favor, no pongáis los móviles y hagáis fotos y pongáis la lucecita. Hasta el Papa. Si lo dice el Papa, ¿quién soy yo para decir otra cosa? Por favor, los móviles en silencio. Volvamos a nuestro tema, ¿verdad? Tenían que aprender del error. Pero mirad, cuando uno es capaz de aprender de sus errores, es que está siendo inteligente y sabio, porque aprende de las equivocaciones para no volverlas a repetir. El necio es aquel que, habiendo caído en el error, vuelve a caer otra vez en el mismo error. Por tanto, si hemos caído en el error, rectifiquemos, seamos sabios, aprendamos del error, porque eso es pedagogía positiva para aprender de nuestras deficiencias. Pedro tuvo que aprender la lección, como hemos dicho, a través de la pedagogía del error. Tuvo que equivocarse, y podríamos decir que hasta equivocarse es humano, ¿verdad? Eso dicen que es una cita de Cicerón, que equivocarse es de humanos, ¿verdad? Bueno, no hacía falta que llegase Cicerón para saberlo, este sentido común, ¿verdad? Por tanto, en este sentido, aprendamos de nuestros errores, porque sólo así es que podemos avanzar en la vida, en la espiritualidad, y por tanto aprender a no cometer el mismo error. La segunda escena que me gustaría presentaros tiene que ver también, vamos a enunciarlo así, a aprender también de los errores cometidos por los demás. Porque a veces yo tengo que aprender de mis errores, ¿vale? Y rectificar, ser sabio, y a veces otros cometen errores que me repercuten a mí, y ahí viene una pregunta, y es ¿cómo gestiono yo el error del otro? ¿Cómo gestiono yo el error del otro? ¿Cómo gestionó Jesús el error de los discípulos que se durmieron? La escena acontece en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Es una escena interesante que también conocemos, en capítulo 15, Hechos 15, 36 al 41. Y es una discusión que surge entre Pablo y Bernabé, por causa de un tercero, Juan Marcos, ¿vale? Os sitúo en la escena, vamos a intentar resumirla muy brevemente. En el primer viaje misionero, la iglesia de Antioquía encomiendan a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, ¿vale? Y se llevan con ellos a Juan Marcos, que es sobrino de Bernabé. Bernabé quiere decir hijo de consolación, y se lo llevan con ellos. Juan Marcos, a la que comienzan el viaje misionero, pues no sabemos muy bien las razones por las cuales se echó atrás y volvió a Jerusalén, y abandonó a Pablo y a Bernabé en su viaje. Acaban el viaje y comienzan el segundo viaje misionero. Y es aquí donde estamos ahora, en el capítulo 15, versículos 36 al 41. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahí está el quid de la cuestión, ¿eh? Ahí está la clave, para entender bien. Pablo lo entendió como
como un desertor, como alguien que los había abandonado, los había dejado, y por tanto ahora llevarle otra vez con ellos era, ya, vamos a llevar a Ostia para que ahora a mitad del camino nos deje otra vez. Pues no, yo no voy, no le llevo con nosotros. Pero fijaros, dice el versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé, y conociendo a Pablo, el desacuerdo no era de palabras menores, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Fijaros que el texto nos habla de que hubo un desacuerdo tan importante entre ellos, que decidieron romper peras y cada uno va a lo suyo, tú a oriente y yo a occidente. No nos entendemos, tú estás por llevar a tu sobrino que nos abandona, a mí me parece que no es una persona de fiar, yo no me fío de él, pues yo me marcho con el otro y cada uno por su lado, y el Señor nos bendiga a todos. Un desacuerdo, una discusión y una decisión. Podríamos pensar que en ocasiones no queda más remedio. ¿Fue un acierto? ¿Fue un error? ¿Fue una equivocación? ¿O ambas cosas? Bueno, el texto tampoco es que nos lo diga expresamente. No sabemos. El texto no lo aclara. Lo que sí sabemos es la percepción que tuvo Pablo al cabo de los años de esa escena o de lo que allí había acontecido. Y eso sí nos interesa, porque entendiendo que se había cometido, diríamos, un error, entre comillas, podemos interpretarlo de diferentes maneras, y había provocado una gran discusión entre estos dos hombres de Dios, y había tenido consecuencias, y Pablo no quería que éste viniese con ellos, porque era Pablo el que no quería que viniese con ellos y el que se había posicionado. La cuestión es cómo Pablo después ve y con qué ojos vuelve a ver a Juan Marcos. Con qué ojos vuelve a ver a Juan Marcos. Y creo que esto es importante, porque a veces el otro puede cometer un error, y ya sabemos que somos muy dados a juzgar rápidamente a los demás, y ya no solo a juzgar, sino a condenar a los demás. Y es más, a veces no tenemos ni la misericordia que debiéramos, ¿verdad? Porque a veces condenamos ya de por vida al otro, porque se ha equivocado, porque ha cometido un error, porque no estoy de acuerdo con él, o por la razón que sea. Sin embargo, vemos algo muy interesante en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, su segunda epístola a Timoteo, y es interesante porque creo que puede ayudarnos en nuestras relaciones interpersonales, eclesiales, los unos con los otros, cuando uno de nuestros hermanos se equivoca, comete un error, según nuestro punto de vista, incluso nos sentimos defraudados o traicionados, o que, en fin, muchas situaciones que se pueden dar, ¿no? Creo que podemos aprender de hombres de Dios, que además nos dicen, imitadme a mí y a los que son como nosotros, como el apóstol Pablo a los filipenses. ¿Cómo reinterpretó el apóstol Pablo esa situación? ¿Cómo volvió a mirar a Juan Marcos? Bueno, pues fijaros, el apóstol Pablo está aquí ya en su segundo juicio, algunos piensan que ya de aquí ya no salió, en fin, está en la cárcel y le manda esta carta a Timoteo y le dice, capítulo 4, versículo 9, le dice, mira, Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando más a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Daros cuenta, un hombre en la cárcel y cómo se siente, que dice, me ha desamparado, ha amado al mundo y me ha dejado abandonado. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, a Juan Marcos, y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Es interesante, el giro que ha dado la escena. Trae contigo a Marcos porque me es útil para el ministerio. Y creo que aquí hay algo interesante, mirad hermanos, porque Pablo en lo que diríamos lo emocional, lo afectivo, de alguna manera estaba medio cubierto,
aunque le pide a Timoteo que venga, porque el aspecto emocional de la persona que está en una cárcel a punto de un juicio, pues necesita el ánimo del otro a su lado. Es una cuestión emocional, sentimental, y le necesitaba. Procura venir pronto a verme a mí. Todos me han abandonado, pero Juan Marcos no me es necesario emocionalmente, sino que me es útil en el ministerio. O sea, donde antes no me era útil porque me abandonó y no quise que viniera conmigo y no quería llevarle en el ministerio conmigo, el tiempo, la experiencia, la vida de Juan Marcos ha hecho que el pensamiento de Pablo cambie respecto a Juan Marcos. De tal manera que el que no le era útil, ahora le es útil en el ministerio. Útil en el ministerio. Y creo que de aquí se desprenden cosas interesantes, ¿no? El hecho de que a veces los errores cometidos por los demás, si nosotros también los sabemos gestionar bien, podemos reconducir la situación. A veces cometemos errores y ni siquiera somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos por el error cometido. No sabemos gestionar nuestras propias emociones para reconducir la situación y darle una salida, la que corresponde. Porque todos cometemos errores y podríamos decir, todos tenemos el derecho de equivocarnos, ¿o no? A ver, decidme que sí, por favor, con la cabeza. Vale, menos mal. Todos tenemos el derecho a equivocarnos. Lo que pasa es que a veces decimos, todos tenemos el derecho a equivocarnos, menos tú. Entonces, esto no funciona. Tiene que funcionar en las dos direcciones. Todos tenemos el derecho de equivocarnos y cometer errores. Y depende de ti cómo gestiones tus propias emociones, serás capaz de, vamos a decir, perdonar al otro o aceptar el error que el otro ha cometido y reconducir la situación. Y no quedarte enrocado, ¿sabéis los que jugáis al ajedrez lo que es enrocarse, no? Meterse detrás del rey y la reina y de los peones y ya estoy protegido y no salgo de ahí. Es decir, no pasa nada. ¿Te has equivocado? Me he equivocado, he cometido un error, has cometido un error, no pasa nada. Lo importante es reconocerlo y a partir de ahí gestionar bien la salida del error. Pablo nos muestra cómo supo y fue capaz de reconducir lo que él entendió que había sido el error de Juan Marcos, que le había abandonado, que era un traidor, entre comillas. No vamos a cargar mucho las tintas sobre el pobre Juan Marcos, pero que los había abandonado y que él había decidido que ya no volvía con él, porque no quería volver a pasar por la misma situación. Podría ser comprensible, podríamos decirlo, ¿no? El que me ha fallado una vez o me ha traicionado una vez, pues hombre, una segunda vez, bueno, podríamos decir, oye, ¿recuerdas las palabras de Jesús? ¿Cuántas veces perdonaré? Mira, esta vez sí que me habéis contestado. Gloria a Dios. O sea, hasta 70 veces 7. Entonces, ¿cómo puede ser que yo me enroque en que no te voy a perdonar, ya la has hecho, has metido la pata, vamos a dejarlo ahí, se acabó? No puede ser, esa no es una actitud cristiana. La actitud cristiana es, has cometido un error, he cometido un error, de acuerdo, reconocerlo es de sabios, si no eres un necio, por tanto, vamos a reconocerlo, y tercer lugar, vamos a gestionar para salir de ese error. Quedarse en cualquiera de estos estadios sin llegar al último no deja de ser una gran equivocación. Por tanto, aprendamos de Jesús, que supo no echarle la bronca a sus discípulos en Getsemaní porque se durmieron. Aprendamos de Jesús que no los humilló porque se equivocaron. Aprendamos de Jesús a dar tiempo a las personas para que reconozcan su error, para que aprendan, para que integren en su vida lo que ha sucedido y cómo no volver a caer en esa. ¿Vale? Demos tiempo. Y también, si alguien nos ha fallado por la razón que sea, primero, aprendamos a perdonar si es necesario. Segundo, le demos la oportunidad de que él también se equivoque. Y tercero, gestionemos la situación para darle una salida onerosa, honrada, honesta, para el crecimiento personal, el tuyo, el del otro, y si es de la Iglesia, el de toda la Iglesia. En Jesús encontramos que fue un gran maestro, lo decimos siempre. Jesús utilizó la pedagogía del error
Quiere decirse que entendía que la gente, sus discípulos, tenían que equivocarse, y cuántas veces no se equivocaron, para llegar a aprender. Por tanto, en ese itinerario nosotros aprendamos también a reconocer nuestros errores, aprendamos a asumir los errores de los demás para juntos crecer, madurar, desarrollarnos y que utilicemos este instrumento como un instrumento para nuestra edificación y la edificación de los demás, y en nuestro caso de la propia Iglesia. Que el Señor nos ayude en este proceso, porque son procesos de vida y por tanto no se dan de un día para otro, lo hemos visto en los discípulos, necesitamos tiempo, pero que seamos sabios para utilizar el instrumento de esta pedagogía del error, ensayo y error, para ver si nos dan el premio Nobel, no, a nosotros no, pero al menos sí que nos haga mejores personas a todos nosotros como discípulos de Jesús, siguiéndole a Él, nuestro Maestro. Que el Señor os bendiga. Amén.